Marcos capítulo 4, verso 1 al 20. Dice la palabra del Señor. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderás todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Oremos, iglesia. Padre eterno, te damos muchas gracias en primer lugar por tu gracia, por tu gran bondad, por tener este espacio para adorarte, para entonar himnos, cánticos espirituales. Por este espacio, Señor, donde nos reunimos como tu iglesia, donde acudimos al llamado que nos has dado de reunirnos bajo tus pies, a tu enseñanza. Mi Dios, oramos que tu palabra, que será enseñada y compartida en esta tarde a tu iglesia y a todos aquellos que están acá, que sea de beneficio, que uses tu palabra, Señor, según tu beneplácito. Oramos por tu pueblo para que sean edificados. Oramos por tu iglesia, Señor, que sea edificada. Pero también por aquellos que están sin Cristo, Señor, que vengan y procedan al arrepentimiento y la fe en Jesús. Oramos por salvación en aquellos que están claudicando entre venir o no venir. Que sea lo más claro posible, Señor, este mensaje. Que ayudes a quien predica, entendiendo perfectamente, Señor, que no depende de quien predica, sino de ti, Señor, fuente de gracia y de bondad y de misericordia. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, trayendo convicción de todas estas cosas. No nos olvidamos, Señor, de orar por aquellos que están predicando en este día en el mundo entero, por los afligidos, por los perseguidos, por los dolientes. Oh Padre, que todos podamos refugiarnos en tu Hijo y ver tu gracia y tu bondad. En el nombre de nuestro Salvador. Amén y amén. No son pocas las ocasiones, hermanos, que los cristianos se preguntan ante la predicación del Evangelio: ¿por qué unos creen y por qué otros no?
¿Por qué cuando alguien está predicando o le compartimos el evangelio a alguien, por qué unos creen, otros no? ¿Por qué unos inmediatamente reciben la palabra y por qué otros no? ¿Por qué unos maduran más rápido que otros? ¿En qué consiste eso? ¿Por qué muchos escuchan la misma palabra pero no pasa nada en sus vidas mientras que en otros produce mucho fruto? Pero más aún, ¿por qué muchos en tan poco tiempo llegan a la madurez cristiana? ¿No se han preguntado ustedes eso? Bien, pues precisamente, hermanos, el estudio de las parábolas nos arrojan mucha luz al darnos las respuestas a estas interrogantes y más aún nos ayudan a entender sobre el reino de Dios y cómo este reino de Dios se mueve de diferentes maneras en el mundo entero. En lo personal, antes de entrar en esto, quiero compartirles, hermanos, que tengo un gran aprecio yo por las parábolas de Jesús. Tengo un gran aprecio en primer lugar porque Dios me hizo nacer de nuevo por medio de una de ellas. Inevitablemente, hermanos, para mí es imposible que no me pueda sentir tan tocado por las parábolas, porque vuelvo, insisto, por una parábola Dios me hizo nacer de nuevo. Si se pregunta usted cuál fue esa parábola, bueno, fue la del hijo pródigo. En segundo lugar, tengo un gran aprecio por las parábolas y sobre todo por la del sembrador, ya que como pastor me ayuda y me enseña a descansar en la gracia de Dios, ya que el fruto de la predicación no depende en sí mismo de quien predica. El resultado de la predicación, el resultado de la enseñanza no depende en su totalidad de uno, sino que enteramente consiste en la gracia de nuestro Dios. Ahora bien, lo que tenemos, hermanos, precisamente delante de nosotros en este pasaje es la primer parábola de varias que Jesús nos comparte en este Evangelio de Marcos. Para este punto, para este momento, había pasado aproximadamente un año de que Jesús había comenzado su ministerio terrenal, predicando precisamente sobre el reino de Dios. Ustedes recuerdan que nosotros vimos en el capítulo 1, en el verso 15, cómo Jesús comenzó predicando lo siguiente: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. A raíz de su predicación, de su enseñanza con autoridad y con sabiduría, pues mucha gente, sorprendida por su forma de hacerlo, comenzaron a seguirlo. De entre muchas personas de esa multitud, Jesús escogió a 12 discípulos, a los cuales posteriormente colocaría como sus apóstoles. Los llamaría para poner el fundamento de la iglesia. Pero por supuesto, como vimos también hace algunos días, multitud de personas no quiere decir necesariamente avivamiento. Recuerden que nosotros hablamos de eso. Tenemos la tendencia a ver multitud de personas en un lugar, en una iglesia, en alguna enseñanza y decimos, oh, ahí hay avivamiento. Pero multitud de personas no necesariamente significa avivamiento. Tampoco significa que sean verdaderos creyentes. Al contrario, muchas personas de esa gran multitud se volvieron atrás. En algún momento ya no continuaron siguiendo a Jesús. La gran mayoría de personas dentro de esa multitud solo seguían a Jesús para ver cómo se podrían beneficiar de él. No tanto por la enseñanza, sino por los beneficios que había en Jesús. Por ejemplo, recuerden que Jesús estaba haciendo muchos milagros y pues sin duda alguna muchos otros comenzaron a seguir a Jesús precisamente por eso, buscando un milagro, cómo beneficiarse de Jesús. Y no solamente beneficiándose por medio de un milagro de sanidad, sino que también Jesús hacía milagros de transformación de alimentos, por ejemplo, donde en ocasiones de panes y peces alimentaba a una multitud de 3 a 5 mil personas o hasta más. Entonces muchas personas se alimentaron producto de los milagros que Jesús hacía. E incluso Juan en su evangelio en el capítulo 6, verso 26 narra cómo Jesús mismo le dice a esta multitud, y ustedes lo pueden ver en sus pantallas. Juan capítulo 6, verso 26. De cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Estos eran, hermanos, como las personas
O como las personas que hoy día, por ejemplo, siguen a los políticos en algunos de nuestros países, ¿verdad? Hay personas que siguen a los políticos solamente porque les dan la torta, el refresco, su playera y su gorra. No, no son afines a ellos, pero por el hecho de que les están regalando algo, comienzan a seguir a los políticos. Bueno, prácticamente así eran estos seguidores de Jesús. Ya para el verso 60, de ahí mismo del capítulo 6 de Juan, algunos de sus discípulos le dijeron a Jesús: oh Jesús, dura palabra es esta, ¿quién podrá soportarla? ¿Quién puede oírla? Y en el verso 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, se acabó el avivamiento. Cuando Jesús les hablaba las cosas como son, mucha gente inmediatamente dejaba de seguirlo. Muchos decían: habla muy fuerte Jesús, dura cosa es esta palabra, ¿quién podrá soportarla? Así que todo esto, hermanos, tenía a los discípulos, sobre todo los 12, todos intrigados, puesto que tienen más preguntas que respuestas. Una de las preguntas posibles que se hacían eran las siguientes: bueno, si Jesús es el Mesías prometido de Israel, si Jesús es el enviado de Dios, Dios mismo, si el reino de Dios ya se ha acercado a esta tierra, ¿por qué Jesús no nos saca de la opresión de los romanos? ¿Por qué Jesús no nos ayuda a levantarnos en armas e ir contra los opresores romanos? Otra de las preguntas muy posibles era, y más aún, ¿por qué toda esta gente que ha estado siguiendo a Jesús ahora de pronto ya no lo está siguiendo? ¿Por qué en un momento de la vida estos seguidores están muy alegres, contentos, siguiendo a Jesús, pero de pronto dicen: no más, no seguiré a Jesús? Bueno, es precisamente, hermanos, que Jesús, conociendo que sus discípulos no pueden entender los misterios del reino de Dios, comienza a enseñarles, comienza a capacitarles mediante el uso de las parábolas. Otra cuestión muy importante a entender es que cuanto al uso de las parábolas, no iniciaron con Jesús. En algún momento todos podríamos llegar a pensar que Jesús es quien inventó las parábolas, pero esto no es así, hermanos. En los días de nuestro Señor Jesucristo, ya como parte del lenguaje, se usaban las parábolas. Incluso en el Antiguo Testamento nosotros tenemos el uso de parábolas mayormente por los profetas, y sobre todo Isaías era uno de ellos que más hacía uso de ellas. Así es de que, en primer lugar, eso tengamos en cuenta. En cuanto a Jesús, hermanos, en el Nuevo Testamento tenemos registros de muchas de estas parábolas. La más conocida de todas ellas, sin duda alguna, es la del sembrador. Pero también tenemos muchas otras más, no solamente esta. La parábola del sembrador es una de 4 que nosotros estaremos viendo en este evangelio, las cuales Jesús compartió con ellos para enseñarles acerca del reino de Dios en este mundo. Así es de que, hermanos, dicho esto, vamos a ver esta parábola del sembrador, y voy a invitarlos a que me acompañen nuevamente al verso 1 y 2. Dice Marcos capítulo 4, verso 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y comienza con la parábola. Ustedes recordarán que lo último que nosotros estuvimos estudiando acá es cómo Jesús se encontraba en la casa de Pedro y con su suegra. Recuerden que Pedro amaba a su suegra. Y ahí en esa casa estaba una multitud de personas, al punto que muchos ya no cabían. Posteriormente, mientras Jesús se encontraba enseñando ahí, llegó la familia de Jesús, y desde afuera mandaron llamarle y le avisan a Jesús: Jesús, tu familia te está esperando afuera, están buscándote. Para esto Jesús aprovechó esa pregunta y dio una lección: ¿quiénes son mi familia?
Y eso es lo que vimos anteriormente. Mi familia son todos aquellos que escuchan y hacen la voluntad de mi Padre. Esos es mi padre, mi hermana, mis hermanos. Esa es la verdadera familia de Dios. Bueno, una vez que Jesús está ahí en la casa, sale al mar otra vez. Eso es lo que el verso 1 está diciendo. Otra vez comenzó Jesús a enseñar, pero ahora ya no desde dentro de la casa, sino que se fue al mar. Y se reunió alrededor de él mucha gente. Nuevamente las multitudes continuaban siguiendo a Jesús. Tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Jesús, hermanos, hacía uso de cualquier recurso con tal de continuar predicando la palabra de Dios. Y toda la gente, dice ahí el verso 1, toda la gente estaba en tierra, desde la tierra estaba escuchando a Jesús. Y les enseñaba, dice el verso 2, por parábolas muchas cosas. La palabra parábola viene del griego parábole, que significa, hermanos, colocar una cosa al lado de otra. ¿Qué es una parábola? Es una historia tomada de la vida real para ilustrar una verdad espiritual. Y es así como se toma o se pone una cosa junto a la otra. Parábole, tomar una cosa y ponerla junto a otra. ¿Qué es una parábola? Una parábola es tomar una historia de la vida cotidiana para ilustrar una verdad espiritual. Bien, pues Jesús, hermanos, era el maestro por excelencia para hacer uso de las parábolas. Tomando en cuenta los 4 evangelios que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, nosotros podemos contabilizar un aproximado de 40 parábolas que están registradas nada más. En el verso 3 en adelante, entonces nosotros vemos precisamente la parábola. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, observen, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Aquí como vemos, hermanos, la parábola de Jesús consiste en que Jesús tomó la historia de un sembrador, el cual salió a sembrar los campos. Dice claramente ahí, en determinado momento este sembrador salió para ir a sembrar. Los sembradores comúnmente salían al campo, hermanos, y mantenían sus semillas en bolsas. De las bolsas sacaban la semilla y comenzaban a tirarlas. Jesús cuenta que este agricultor salió a sembrar, pero un solo tipo de semilla, la cual al ser dispersada, esta cayó en 4 tipos diferentes de terreno, dando así que cada una tuvo un proceso o tuvo un resultado diferente. Ahora bien, Jesús aquí enseña entonces esos 4 tipos de terrenos diferentes donde vino a caer la semilla. Y veamos entonces si esos 4 terrenos diferentes. El primer terreno, hermanos, que vemos aquí es el que estaba junto al camino y está ahí en el verso 4. Este es el primer terreno. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Imagínense un terreno, hermanos, de los acres que quieran, 2, 3 o 5 acres de terreno. Sale el sembrador y comienza a dispersarlas. Obviamente los terrenos tenían surcos, pero dice la parábola que cierta semilla cayó junto al camino, o sea, fuera del surco, pudiésemos decirla. Lucas en el pasaje paralelo nos dice que cuando las personas pasaban por ahí, pues las pisaban. Esas semillas que fueron tiradas, las personas las pisoteaban. Eso Lucas nos lo dice en el paralelo, no Marcos. Pero ciertas personas pasaban por ahí y pisoteaban la semilla. En aquellos tiempos los terrenos no son como hoy día que se tienen que circular con alambre, con postes o con diferentes formas.
En aquellos tiempos no, hermanos. En aquellos tiempos solamente eran cultivos, terrenos de cultivo, y las personas atravesaban por ahí. Nadie sabía exactamente de quién era. Pero total que la semilla esta cayó junto al camino, no en el surco. Así es de que muchas personas que caminaban por esos terrenos pisaban la semilla y esto se hacía infructuoso. Ahora, otra misma parte ahí, las aves del cielo venían y la que no era pisoteada, las aves del cielo la comían. Así que la semilla se perdió y no dio fruto en este primer terreno. El segundo terreno es el de pedregales y eso está en el verso 5 al 6. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Verso 6. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Este terreno, hermanos, que vemos junto a los pedregales o que caen los pedregales, entre los israelitas existía un dicho muy popular en el cual consistía que cuando los ángeles del cielo vinieron a expandir el terreno o dar formas diferentes de terrenos en el mundo, un ángel se tropezó por ahí, pero ese ángel en su bolsa traía muchas piedras, entonces todas esas piedras cayeron sobre Israel. Con esto daban a entender los israelitas que Israel estaba lleno de piedras, era un pedregal. Bueno, así que aquí vemos a este sembrador acá trayendo la semilla, pero la realidad es que cuando el sembrador salía y por más que se preparara la tierra, hermanos, se echaba la semilla, pero el sembrador realmente no sabía qué es lo que se encontraba debajo de esa tierra. Sí había piedras, pero el sembrador simplemente aventaba la semilla y no sabía exactamente qué había debajo de esa tierra. En algunos pedazos de tierra, pues podías meter los dedos y habían 2, 3 pulgadas de tierra, pero más abajo ya había piedras. Así que cuando las raíces de la semilla trataban de profundizar en la tierra, pues estas no crecían, obviamente porque se topaban con las piedras abajo. Eso impedía que la semilla fructificara o que sus raíces crecieran con normalidad. Jesús dice que cuando ésta salía un poco, el sol la quemaba, el sol abrasador de Israel. Imagínense un sol abrasador como el de aquí de Phoenix. Inmediatamente, si no tenía raíz, inmediatamente se secaba. Y como resultado, de la misma manera, hermanos, esta no daba fruto. El tercer terreno es el espinoso y ese está en el verso 7. Otra parte, observen, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y ¿qué pasó? La ahogaron y no dio fruto. Este tipo de terreno o este tercer terreno dice que contenía muchas espinas, al punto, hermanos, que cuando la semilla trataba de crecer, pues a la par crecían también los espinos. ¿Y qué es lo que hacían los espinos? Bueno, ahogaban la semilla, terminaban ahogándola y no daba fruto tampoco. El cuarto y último terreno lo encontramos en el verso 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Como pueden observar, hermanos, esta cuarta tierra, sí dio mucho fruto. Esta es la única. De 4, esta es la última. Y es la única que da fruto. Es buena porque dice Jesús, no tenía piedra, no tenía espinas y no se la comieron las aves, sino que esta creció con total normalidad hasta que en su momento dio fruto. Ahora bien, el verso 3 nos dice lo siguiente, hermanos. Dice que Jesús comenzó diciendo esta parábola lo siguiente: oíd, oíd. ¿Sí o no? Eso es muy importante. En el verso 3 así comenzó: oíd. ¿Y cómo termina de contar Jesús esta parábola? Verso 9. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga.
Bien, hermanos, es así que termina la parábola. En eso consiste la parábola del sembrador. Pero una vez contada esta parábola, aquí termina. Así, drásticamente. El que tiene oídos para oír, oiga. Ya no dice nada más a su audiencia. Su audiencia allá está en tierra. Jesús en la barca enseñándoles. Quien tiene oídos para oír, oiga. Y yo me imagino a todos así como, ¿y qué más? O sea, ¿y qué más? No, ya Jesús ya no dijo nada más. Del verso 13 en adelante lo que tenemos es la explicación precisamente de esta parábola. Y eso es lo que nosotros estaremos viendo, si Dios nos lo permite, el próximo domingo. Alguien preguntará, ¿y por qué no de una vez en una? Hermanos, es que prácticamente son las aplicaciones y no me quería ver apresurado. Por otra parte, en lo personal, considero que muchos de ustedes nunca han estado expuestos a una predicación sobre las parábolas. Así es de que quise tomarme todo el tiempo que consideré necesario para explicar poco a poco las parábolas o la introducción a las parábolas. Así que Jesús, hermanos, cuenta esta parábola y termina. Él no les da explicación a su audiencia, sino que más adelante, cuando Jesús estuvo con sus discípulos, a solas con ellos, a ellos sí les dio el significado. Solamente a sus discípulos, a solas, cuando la multitud ya no estaba, a ellos fue a los que Jesús les explicó el significado. Y les tuvo que explicar, ya que todo indica que ciertos discípulos, juntamente, por supuesto, con sus 12, después se acercaron a él y le preguntaron: oyes, Jesús ha venido predicando durante un año aproximadamente, pero sus enseñanzas han sido totalmente diferentes a como ahora resulta que nos está enseñando. Anteriormente este año Jesús no nos ha estado enseñando de esa forma por medio de parábolas. Entonces la pregunta que surge en ellos es: ¿por qué Jesús nos está enseñando con parábolas? ¿Por qué ha cambiado drásticamente de un momento a otro la enseñanza de Jesús? Diferente, contrariamente a como lo ha venido haciendo. ¿Por qué Jesús ahora nos está enseñando por parábolas? Y esa es la pregunta precisamente que los discípulos hacen en el verso número 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Ahora, hermanos, si yo les pregunto a ustedes, y les voy a preguntar de una vez, ¿por qué Jesús comenzó enseñando con parábolas? ¿Por qué Jesús enseñó con parábolas? No me lo diga, pero respóndase esa pregunta. Yo en esta semana se la hacía a alguien. ¿Por qué Jesús enseñó con parábolas? Creo que en la mayoría de las mentes de muchos cristianos, la respuesta inmediata es: pues para que se entienda el mensaje. ¿Sí o no? Tal vez si usted ya ha estado expuesto a un pastor, porque yo es primera vez que estoy enseñando parábolas, en los 8 años predicando, pero más de alguno de ustedes pues ya sabe la respuesta a lo mejor. Pero en la mente de muchos cristianos la respuesta inmediata es: Jesús contó parábolas para que se entendiese de una mejor manera, para que todos no tuviesen dudas. Pero hermanos, otra pregunta sería: ¿eso es verdad? ¿Eso es verdad? ¿Jesús enseñó en parábolas para que entiendan mejor las personas sobre el reino de Dios? La respuesta está en los versos 11 y 12. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. ¿Por qué, Jesús? Para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Hermanos, en otras palabras,
Jesús está contestando que las parábolas tienen dos propósitos. Las parábolas tienen dos propósitos. Por un lado, las parábolas tienen como propósito, número uno, revelar la verdad a las personas que quieren saber cómo tener una relación con Dios, cómo pueden acercarse a Dios, conocer a Él, cómo tener una relación intrínseca con Él, cómo aprender, cómo tener vida eterna, cómo ser perdonado de sus pecados. Esta verdad solo es dada a aquellos que vienen delante de Dios con una actitud de un niño. Solamente se les es revelado a aquellas personas que vienen con hambre y sed de Dios. Nosotros sabemos que el mundo no quiere, no percibe, no le interesa el reino de Dios. Así que Dios, hermanos, Dios en su gracia tiene que revelar, enseñar los misterios a los que son suyos, a los que Él llama. La explicación de su reino es para aquellos a los cuales Dios ha llamado a Él. La explicación es para su pueblo. La explicación, el significado de las parábolas corresponde a los suyos, corresponde a aquellos que son su pueblo, corresponde a su iglesia. Estos misterios de Dios no se dan a conocer por medio de profecías humanas, tampoco por medio de sueños y visiones, sino por la explicación misma que Jesús mismo da en su palabra, como veremos nosotros posteriormente. Así que el primer propósito es traer luz a aquellos que ya son hijos de Dios, para aquellos que ya se han arrepentido de sus pecados y se han acercado a Jesús por medio de la fe. Para esos, para ellos, para ustedes es que se les ha concedido entender la revelación de Dios, la palabra de Dios, los misterios de Dios, los misterios del reino de nuestro Dios. La explicación y entendimiento sobre el reino de Dios es para los verdaderos discípulos de Jesús. Ese es el primer propósito. El segundo propósito de las parábolas es para esconder el significado del reino de Dios a aquellos que están fuera. Y vuelvo a leer, ahí están los versos 11 y 12. No es algo que nos estemos inventando, eso es lo que Jesús dice. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Hermanos, ¿quiénes son los que están fuera? ¿Quiénes son esos a los cuales Jesús se refiere que estaban fuera? En el contexto, Jesús se está refiriendo en primer lugar a los fariseos y a los escribas, que escuchando, viendo las señales que Jesús hacía, los milagros ostentosos, poderosos, la manifestación de su gloria, ellos se rehusaron a creer en Jesucristo. Escucharon del mayor de los predicadores. Ustedes saben que a Charles Spurgeon se le conoce como el príncipe de los predicadores. No, hermanos, Jesús es el príncipe, es el rey de los predicadores. Jesús enseñó como nadie en este mundo ha enseñado, con una sabiduría que es fuera de este mundo. Bueno, Jesús enseñó constantemente a los escribas y los fariseos, enseñó a los israelitas de primera mano escucharon a Dios encarnado predicando el evangelio de las buenas del reino de Dios. Sin embargo, ¿qué sucedió? Estos se rehusaron a creer en Jesucristo. Y no solamente se rehusaron, sino que tuvieron el atrevimiento de decir que todo lo que estaba haciendo Jesús era por medio de Belcebú, por medio de Satanás. Atribuyeron al poder de Dios, o sea, al poder del Espíritu Santo, como si Belcebú, Satanás, estaba detrás. Así que, hermanos, aquí Jesús se está refiriendo en primer lugar a ellos, a los que están fuera, escribas y fariseos. Pero los que están fuera son también aquellos seguidores de Jesús que solo estaban ahí para ver de qué manera se beneficiaban de Jesucristo. Pero por supuesto,
Ellos no creían verdaderamente que Jesucristo era Dios. Ellos no creían que Jesús era el Mesías encarnado. Ellos creían simplemente que era un buen maestro que había salido por ahí. Como muchos hoy día creen de Jesús. Oh, un buen maestro. No, muy sabio. No, a mí me gusta leer la Biblia porque de ahí adquiero sabiduría para muchas cosas. Oh, sí, Jesús. Muchos de los seguidores de Jesús pensaban eso de él. Muchas personas que estaban detrás de él. Así es de que Jesús se está refiriendo también a estos, que estaban detrás de Jesús. Él los veía durante un año seguirlo. Jesús, contigo hasta el fin del mundo. Oh, Jesús, por ti yo daría mi vida. Oh, Jesús. Jesús te ama, vente. Ahí están, con un lenguaje también, más de alguno. Pero Jesús sabía perfectamente. Él conocía y conoce los corazones de todo ser humano, sus pensamientos, nuestros pensamientos. Y él sabía que estas personas nunca se habían convertido verdaderamente a él, que nunca se habían arrepentido de sus pecados, que no creían que él era Dios encarnado. A ellos, dice Jesús, se les enseña por parábolas. Y Jesús dice, de aquí en adelante, mi enseñanza no será clara para ellos, sino que será velada. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Vuelvo a leer el verso 11 y 12, hermanos. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y pues no les sean perdonados sus pecados. En otras palabras, Jesús les está diciendo, yo les estoy enseñando precisamente para que escuchando no entiendan. Están escuchando físicamente, pero no entiendan. Porque ya les he enseñado, ya les he explicado, pero no se han arrepentido de sus pecados. Su tiempo ya ha pasado, por tanto. Estos no encontrarán perdón. Su tiempo ha pasado. Hace un par de semanas, sí, escuché que un avión pues iba a aterrizar, pero se pasó la pista. ¿Alguien escuchó de eso? No sé si ustedes escucharon de eso. Se pasó la pista, ya fue y cayó un barranco. No aterrizó a tiempo. Bueno, Jesús está diciendo, hermanos, estos ya se pasaron la pista. Y para que ya no haya oportunidad para ellos, les voy a enseñar en parábolas para que no entiendan. Jesús lo está diciendo. Así que las parábolas, hermanos, tienen también como propósito condenar a las personas que se niegan a arrepentirse de sus pecados. Las parábolas en un primer sentido son para condenar al pueblo de Israel que no recibió al Mesías prometido, al cual Dios envió. Para los que son de dentro, para los que han creído en Jesús, para los que aman a Jesús, a ellos se les explica y se les da la facultad de poder entender las parábolas del reino de Dios. Amada iglesia, esto es importante entender desde la introducción a las parábolas, ya que muchos falsos maestros han salido por el mundo y han salido tergiversando la palabra de Dios, como dice Juan en su primera carta. Muchos falsos maestros han salido por el mundo. Hoy día muchos maestros que argumentan que Jesús dijo parábolas por una sola razón. Dicen, no, Jesús dijo parábolas por una sola razón. Y te preguntas, ¿para qué? Para que su enseñanza fuera lo más accesible. Por eso enseñó Jesús con parábolas, para que su enseñanza fuera lo más accesible y conveniente posible. Otros afirman que Jesús usó parábolas para enseñar que ese es el mejor método de predicación, que más allá de decirnos o exhortarnos, hablarnos del pecado, pues debemos enseñarles cosas de la vida que los animen a vivir una vida mejor en el día de hoy. No, la gente no viene a escuchar sobre pecado, que tienen que arrepentirse, que tienen que volverse a Dios, que abandonar su pecado, el cual ama. No, eso los hace sentir mal. No, mira, hay que enseñar como Jesús. Ahí está el ejemplo de las parábolas. Mira, con una historia de la vida, qué bonito. Mira, un sembrador salió echando la plantita. Eso es lo que necesitamos en la iglesia.
Eso es lo que muchos argumentan. Pero hermanos, es notable que no entienden la parábola. Esos que argumentan eso, es notable que no entienden la parábola. Por eso Jesús más adelante tiene que decirles, si no entienden esta parábola, ¿cómo van a entender lo demás? Por supuesto que no. Muchos otros argumentan que un sermón no debe estar lleno de doctrina. Y la prueba también, dicen ellos, está en las parábolas. Que más bien un sermón debería ser como una obra de teatro donde se diviertan las personas, así como una novela o una especie de libro donde digan, wow, qué bonito. Estos que argumentan lo mencionado, vuelvo e insisto, no entienden las parábolas, hermanos. No entienden las parábolas. Lo triste hoy día es que el distintivo de muchos púlpitos en muchas iglesias, esa es precisamente la mentalidad que se tiene. En muchos púlpitos esa es la mentalidad que se tiene, esos son los argumentos de los cuales se apropian y es así por tanto que enseñan. Con el fin de llenar las iglesias, de hacer crecer a las iglesias bajo ideas pragmáticas. Por eso usted los ve con un concierto desde acá, al pastor haciendo un show acá ridículo, aventando humo, muchas luces, para que se sientan que están en un ambiente espiritual, tocando sus emociones. No que las luces tengan algo de malo, no, también aclarando, hermanos. Respetable si alguien tiene algunas luces, pero no es con la intención. Pero es notable aquellas iglesias que sí tienen la intención de hacer sentir a las personas, como por ejemplo los jóvenes, mayormente en una discoteca. No necesitan ir allá, acá se las vamos a poner. Bueno, esas declaraciones son peligrosamente dañinas. Eso es mostrarles a un Jesús el cual no es el Jesús, hermanos, que nosotros vemos en las Escrituras. ¿Y saben qué es lo más triste? Que cuando nosotros nos atrevemos a enseñar a otro Jesús, que no es el de la Biblia, sino que lo escondemos, y les enseñamos a un Jesús el cual no tenga que decir esto, 11 y 12, estamos enviando a las personas directamente al infierno. Pero tristemente muchos desean eso. Si usted o yo creemos en un Jesús el cual no es el de las Santas Escrituras, estamos condenados. Porque no hay salvación fuera de Jesús, pero del Jesús bíblico, amados. Así que Jesús está respondiendo a la pregunta de los discípulos: ¿por qué les enseñas en parábolas? Jesús les dice: para que no se arrepientan, para que escuchando no entiendan y no se conviertan. Pero también enseño por parábolas para revelarles el reino de Dios. A ustedes que están aquí conmigo, a ustedes que me aman por quien yo soy verdaderamente, porque entienden que yo he venido a este mundo por amor, dando mi vida, sacrificándome para perdonar pecadores culpables como ustedes. Todos aquellos que se vuelven a Jesús con todo el corazón, a estos, dice Jesús, a ustedes que están bajo mis pies, a ustedes que creen verdaderamente en mí, que se han arrepentido de sus pecados, que han abandonado sus vidas vanas, sino que se han vuelto a la voluntad de Dios, a ustedes les es concedido escuchar las parábolas, pero entenderlas sobre todo. Qué maravilloso, hermanos, qué maravilloso. Así es que a partir del verso 13, lo que Jesús comienza a hacer es a explicarles el significado de la parábola. Pero eso lo veremos la próxima semana. Así es de que, bueno, acá los esperamos. ¿Ok? Amén. Conclusiones, hermanos, de esta introducción. Número 1. Es evidente que este pasaje nos enseña los peligros que hay en solo escuchar y escuchar, mas no arrepentirse de sus pecados. Los peligros de ver a Dios como la pista de aterrizaje sin aterrizar en ella.
Esto es típico en aquellos que sí se prestan, vienen a escuchar una predicación, dicen, qué suave estuvo el sermón, qué suave, pero eso de arrepentirme, no, eso no va conmigo. Al menos ahorita no es mi tiempo, dicen. Después, ahorita estoy viendo. Y tienen sus propios argumentos. Amados, este es el peligro que nosotros vemos acá en esta introducción. El evangelio se predica, pero muchos ven el evangelio como esa pista de aterrizaje. Sí, está ahí, pero ahorita no voy a aterrizar. ¿Y cuál es el resultado espiritualmente? Que se van a ir a estrellar, que se perderán eternamente, porque ¿quién te asegura que tienes vida el día de mañana? Aquellos que están sin Cristo. ¿Quién les asegura que el día de mañana está seguro? Nadie, hermanos, nadie, amigos. Así es de que, en primer lugar, este es un llamado para aquellos que están sin Cristo. Que no dejen las cosas para el día de mañana, porque no sabemos si hay mañana, sino que procedas a la fe y el arrepentimiento de Jesucristo. En segundo lugar, esta parábola nos enseña que el reino de Dios se está moviendo, hermanos, en constante y de forma misteriosa. Esa es la realidad en el mundo entero. Nosotros predicamos el evangelio, pero en nosotros no están los resultados. Nosotros tampoco sabemos, por ejemplo, ahora mismo yo estoy predicando, yo no sé qué es lo que Dios está haciendo en sus corazones. Yo simplemente vengo acá como un sembrador, predico la palabra de Dios y los resultados son de Dios. Tal vez usted, mientras yo estoy enseñando, usted dijo, ¿le apagaría la estufa? Ay, no, mi camisa está arrugada. Ay, ahorita voy a salir de aquí, está bien caliente. Hermanos, la realidad es de que yo no sé qué es lo que está pasando. Y como les decía al principio también, esta parábola en lo personal a mí como pastor me enseña mucho, me sostiene bastante el saber precisamente eso, que en mí no está la iglesia que crezca, que madure. No, hermanos, hay cosas que yo como pastor debo saber y debo hacer, ciertamente, tengo responsabilidades, pero hay otras que no están en mis manos. Así es de que esta parábola nos enseña precisamente que Dios se está moviendo independientemente de lo que yo alcance a ver o no. Dios se está moviendo en el mundo, independientemente de lo que usted también alcance a ver o no. Cuando usted le predica, le comparte el evangelio a otra persona, usted no sabe, pero Dios se está moviendo misteriosamente. Se mueve misteriosamente en el sentido de la predicación de la palabra, en el resultado de la palabra de Dios, ¿ok? Porque recuerden que Dios no salva a una persona sin el evangelio. Dios salva por medio de la predicación del evangelio. No hay otro medio que Dios use para salvar a las personas. Dios usa la predicación del evangelio. Si no hay evangelio, no hay salvación. Si no hay evangelio, no hay predicación. Si no hay predicación del evangelio, no hay salvación. Así es de que, hermanos, eso es importante también, porque en muchas ocasiones, no son pocas las ocasiones, donde nos podemos desanimar. No solamente los pastores tendemos en ciertos momentos a desanimarnos cuando vemos que personas escuchan y no pasa nada con sus vidas. No solamente los pastores nos desanimamos en ciertas ocasiones cuando vemos a las personas que un día están y otro día no están, sino que también usted lo puede ver en su propia vida y lo puede ver en otros también. Así es de que no es el punto este. No debemos desanimarnos. Esta es la aplicación 2. No debemos desanimarnos. Dios es el que tiene el control de los resultados. ¿Ok? Amén. Así es de que Dios está obrando, hermanos. Estamos seguros porque Él es sabio y Él sabe todas las cosas. Él sabe lo que hace y lo que realmente está sucediendo ante la predicación de la palabra de Dios. Solamente Él lo sabe. En tercer y último lugar, esto debería traer mucho ánimo en ti y en mí al reflexionar sobre la gracia de Dios para tu vida y para la mía, hermano. Esto debería traer mucho ánimo, mucho gozo en ti. ¿Por qué? Porque Dios te ha llamado precisamente por la predicación del evangelio. Te has convertido a Jesucristo por medio de la predicación del evangelio. Y no solamente te has convertido
a Jesucristo por medio de la predicación del Evangelio, sino que continúas predicándote el Evangelio, continúas viviendo el Evangelio porque sabes que tú lo necesitas todos los días de tu vida, que es lo que Dios usa para tu propio beneficio, para tu propio crecimiento y para tu propia santificación. Así que tú deberías tener mucho gozo en tu corazón. Tú y yo deberíamos gozarnos y decir, qué bendición. En la predicación hay unos que escuchan al igual que nosotros y han escuchado, pero no pasó nada en ellos. ¿Y por qué nosotros amamos a Cristo? ¿Por qué amamos su palabra? ¿Por qué nos deleitamos en ella? Porque Dios hizo una obra soberana en tu vida y en tu corazón. Eso provino de Dios. Eso no, el hombre no tiene esa facultad. Así es de que deberías gozarte en gran manera al haber sido elegido por Dios, elegida por Dios para entender los misterios del reino de Dios. Amén. Hermanos, qué bendición que nuestros pecados han sido perdonados en su Hijo Jesucristo. Su gracia ha sido mayor para con nosotros. Muchos eran nuestros pecados, mas su gracia fue mayor. Qué bendición, hermanos. Y es así como vamos a terminar cantando, adorando a nuestro buen Dios. Su gracia es mayor, su gracia es mayor. Oremos.